no se logra, ¿no? Sino al contrario, muchas veces corre peligro la vida de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ocurre una respuesta de una anafilaxia frente a un estímulo puede causar la muerte, ¿no? Porque se produce un edema y una serie de cambios en el organismo, ¿no? Y acá también tenemos que actuar rápidamente. Ahora, otro de los conceptos también que definen a la inflamación es que se dice que se tiene que iniciar o la inflamación inicia la curación y la reparación de los tejidos, ¿no? O sea, lo que se considera beneficioso, pero también puede causar efectos nocivos, ¿no? Muchas veces después de la reparación vemos que se forman cicatrices, por ejemplo, tipo queloides, que son gruesas, antiestéticas, y esto también tiene que ver, digamos, la predisposición de las personas, ¿no? Entonces, en esta respuesta vamos a ver que también participan tejidos vascularizados que van a llevar neutrófilos, ¿no? Y diversos mediadores, citoquinas y otras sustancias, entre ellas de la circulación hacia el sitio de lesión, ¿no? Al lugar donde está produciéndose ya sea la infección o la lesión, para tratar de eliminar el agente nocivo. Asimismo, también se va a dar una exudación de líquidos, es decir, salida de líquidos y también de las proteínas plasmáticas en el lugar de la lesión. Entonces, la etiología de la inflamación considera varios acápites, ¿no? Tenemos primero las bacterias y sus toxinas, ahí está incluido también riquecias, hongos, protozoos y otros parásitos, ¿no? También se considera agentes traumáticos como, por ejemplo, golpes, quemaduras, agresiones eléctricas, químicas, entre otras, ¿no? Radiaciones ionizantes. La muerte también, en estos casos, la necrosis por pérdida del aporte sanguíneo o cualquier otra causa, ¿no? Puede haber también por reacciones inmunológicas, interacción entre las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Y la mayoría de las neoplasias malignas también van a causar una respuesta inflamatoria, pero en estos casos es peritumoral. Ahora, dentro de las características tenemos que tener en cuenta que hay células que van a participar, ¿no? Y dentro de ellas la principal es, digamos, los neutrófilos. Vamos a ver también otros elementos como son los eosinófilos, los basófilos, ¿no? Ahora, las células de la pared vascular, vamos a ver que participan las células endoteliales y las células musculares lisas de la pared de los vasos, ¿no? Vamos a también tener participación de otros elementos como el colágeno, la elastina. Vamos a ver la participación de proteínas, ahí vemos a los factores de coagulación, componentes del complemento, ¿no? Y también a las células que participan de una manera ya posterior, como son los mastocitos y los macrófagos. Ahora, si recordamos un poco, digamos, de lo que es, cómo se fue definiendo la inflamación, vemos pues que eso ha sido incluso muchos años, hace unos 3000 años antes de Cristo, ¿no? Ya los sabios y los médicos que en ese entonces, digamos, entendían de medicina, ya sabían que, digamos, una persona cuando estaba con un proceso inflamatorio manifestaba ciertas características en su cuerpo, ¿no? Entonces ellos veían un rubor, un enrojecimiento, la persona presentaba dolor, el área lesionada estaba inflamada, estaba hinchada y cuando, digamos, le tocaba en esa área tenía mayor temperatura, ¿no? Y eso como sabemos, se da pues por la vasodilatación, ¿no? Y posteriormente, ya, digamos, en el siglo XIX, Virchow le agrega una sintomatología a todos estos cuadros, ¿no? La pérdida de la función, porque el lugar lesionado, si es, digamos, un golpe o si es, digamos, un proceso infeccioso, pues esa zona va a quedar, digamos, debilitada y no va a poder cumplir su función, ¿no? Entonces, los tipos de inflamación, vamos a ver que hay dos, la inflamación aguda y crónica, ¿no? La aguda es una respuesta que se da en minutos a varios días. Acá lo que vamos a tener es una exudación de líquido y proteínas plasmáticas, ¿no? Va a ser una salida. Vamos a ver también la acumulación de abundantes polimorfonucleares neutrófilos. Y el otro cuadro vendría a ser la inflamación crónica, ¿no? Que pasado días, puede durar de días a años, ¿no? Ahora, en estos casos ya vamos a tener
la participación de otros elementos celulares como son los linfocitos, los macrófagos, ¿no? Acá vamos a tener una destrucción y reparación del tejido. Vamos a tener una proliferación vascular y fibrosis. Ahora, esto de separar inflamación aguda y crónica es más que todo, digamos, una parte didáctica, ¿no? Porque en realidad muchas veces se va a observar estos dos procesos, ¿no? Incluso no hay, digamos, una separación así bien marcada, se pueden dar los dos. En la inflamación aguda van a ocurrir una serie de acontecimientos, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, un reconocimiento ya de la noxa, ¿no? Ya sea, digamos, de un microorganismo, de una sustancia tóxica o cualquier otro agente, ¿no? Incluso las células necróticas también son reconocidas, ¿no? Y sustancias extrañas. Luego se van a venir unos cambios vasculares, ahí vamos a ver modificaciones en los vasos, vamos a tener que se da un aumento, un cambio en el calibre de los vasos, ¿no? Entonces, eso vamos a llamarlo vasodilatación. Los vasos van a aumentar su diámetro y van a estar más llenos de elementos celulares y sangre, ¿no? Otro es el incremento de la permeabilidad vascular. Dentro de los cambios celulares vamos a ver que se da una migración de leucocitos desde la microcirculación hacia el foco de lesión, ¿no? Entonces, los signos cardinales que se muestran por estos cambios, como habíamos visto, viene a ser el calor. Esto es un aumento, se da por un aumento de la temperatura local. Va a haber un rubor, que es un enrojecimiento. El tumor va a ser por la presencia del líquido en el intersticio y va a traducir un edema. Esto va a hacer que tenga un cierto volumen. El dolor va a ser por la liberación de mediadores químicos que van a estimular las terminaciones nerviosas, ¿no? Y por último, la pérdida de la función. Entonces acá tenemos un cuadrito en el que está más o menos separado y esquematizado, ¿no? Los acontecimientos y los tiempos y los elementos celulares que se producen tanto en la inflamación aguda y crónica, ¿no? Acá esta imagen que seguramente ustedes ya la habrán visto en una serie de textos, ¿no? Un poco cómicos que nos, digamos, representan los signos de la inflamación. Y hacia el lado derecho tenemos, ¿no? La descripción de Virchow, en el que, digamos, lo más frecuente y algo característico es ¿no? un pinchazo, ya sea por una rama o por una aguja o un agente traumático, ¿no? Nos hacemos un hincón en el dedo. Vean ustedes, ¿no? Al principio, pues empieza a ponerse el área eritematosa, luego vienen más vasitos con sangre y ya nos empieza a molestar y posteriormente vamos a ver que esa área, pues al tener dolor, al estar aumentado de volumen, no va a poder, digamos, no vamos a poder utilizar ese dedo, ¿no? Entonces, eso está implicando que hay una pérdida de la funcionabilidad, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que habíamos visto de la inflamación es retirar la noxa y hacer que el dedo vuelva, digamos, a tener su funcionabilidad. Acá tenemos, por ejemplo, otros signos, ¿no? El enrojecimiento, el tumor, el dolor, ¿no? Y dentro de los síntomas generales, muchas veces se presenta fiebre, puede haber incluso hasta taquicardia y eso va a tener su traducción en, digamos, los exámenes de laboratorio, ¿no? Si el cuadro infeccioso ya, pues, digamos, es más amplio, vamos a ver que los exámenes de laboratorio nos van a orientar a que se estaría produciendo una salida rápida de neutrófilos hacia el lugar, ¿no? Porque hay una necesidad de nuestro organismo de tener más elementos de defensa para hacer frente a esta lesión. Los mecanismos que vamos a ver en la inflamación tenemos, ¿no? El reconocimiento, esto se va a dar a cargo de un grupo de moléculas que están presentes en los macrófagos, en estas células dendríticas, que también vienen a ser, digamos, monocitos que están en los tejidos, sobre todo debajo de la piel, y, digamos, estas células son como receptoras, como células que captan ya sea elementos extraños, sustancias extrañas, y las presentan a los linfocitos, las células dendríticas, y algunas células epiteliales que también van a cumplir esta función, ¿no? Entonces, ahora, para hacer este reconocimiento, estas moléculas son de dos tipos, ¿no? Los receptores tipo TOL y el inflamosoma.
Ahora, los receptores tipo TOL vienen a ser unos sensores de microorganismos, ¿no? Como un, digamos, como unos, algo así como unas vesículas o algo, una señal que va a captar el ingreso del microorganismo, ¿no? Entonces, lleva la señal, están ubicados en la membrana plasmática y en endosomas, ¿no? Entonces, hay más de 10 tipos que se hacen, digamos, referencia en los mamíferos, ¿no? Van a reconocer endotoxinas, o sea, toxinas que sean, digamos, interiores, van a reconocer el ADN de las bacterias y los productos virales, ¿no? Sobre todo el ARN de doble cadena. Asimismo, vamos a ver que activan mediadores de la inflamación, citoquinas antivirales y también participan en la activación de los linfocitos, ¿no? Acá en esta participación de las citoquinas son innumerables sustancias que van a participar en esta respuesta, ¿no? Y el inflamosoma viene a ser un complejo multiproteínico, ¿no? Citoplasmático. Va a reconocer productos, pero de células muertas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el ácido úrico, el ATP extracelular, ¿no? Y una vez activado va a liberar a la caspasa 1, que a su vez va a activar a la interleuquina 1B. Entonces, participa en algunas enfermedades como por ejemplo en la gota, en los cuadros de aterosclerosis y obesidad asociada a diabetes, ¿no? Donde se van a tener estos elementos o estos productos que se van a manifestar, por ejemplo, en la gota vamos a tener, digamos, los cristales de ácido úrico, en la aterosclerosis vamos a tener las placas ateromatosas y en la obesidad sabemos que hay un estado inflamatorio, ¿no? En el que se están generando diversas hormonas y sustancias y más aún todavía si es que está asociado a la diabetes. Acá tenemos en el esquemita, ¿no? El receptor es TOL y también tenemos al inflamosoma, ¿no? Ambos esquemitas nos están mostrando cómo es que, digamos, se pegan, por ejemplo, a la bacteria y llevan la señal, ¿no? Al llevar la señal van a activar a las citoquinas y estas citoquinas son mediadores, digamos, transmiten las señales para que vengan los otros elementos y se pueda, digamos, iniciar el proceso de la inflamación, ¿no? Y en el caso, digamos, del inflamosoma, como es un complejo proteínico, va a reconocer esas células muertas y sus productos que habíamos visto, ¿no? Ahora, en la inflamación aguda vamos a tener cambios vasculares. Primero vamos a ver que hay un incremento en la permeabilidad vascular. ¿Qué quiere decir esto? Al inicio va a haber una vasodilatación y va a haber un incremento del flujo sanguíneo, ¿no? Esto va a hacer que se aumente la presión hidrostática por lo que se filtra un trasudado, es decir, hay una salida de líquido en el área donde se ha producido la lesión. Pasado un tiempo va a haber también un incremento de la permeabilidad capilar, con lo que el trasudado se convierte en exudado, ¿no? Entonces, el trasudado es más que todo suero, pero ya se convierte en exudado cuando ya se hacen presente otros elementos, ¿no? Entonces, al haber el incremento de la permeabilidad, va a haber, digamos, salida de elementos celulares. Ahí sobre todo vemos a los neutrófilos, ¿no? Ahora, el aumento de líquido, proteínas, electrolitos, mediadores en el intersticio lo vamos a llamar edema. Entonces, eso que nosotros vemos en las láminas cuando hemos estado viendo esos espacios vacíos que yo les he manifestado, por ejemplo, entre célula y que no se pinta, eso es edema, ¿no? Entonces, a veces no pensamos que es, digamos, un defecto técnico y hay una falla, digamos, en el procesamiento, pero no, nosotros tenemos que observar todo el contexto del tejido, del corte que estamos viendo y tenemos que saber distinguir en lo que es, digamos, un efecto técnico y un edema, ¿no? El edema lo vamos a ver entre célula y célula. Va a haber espacios que se van a poder visualizar. Ahora, hay tres mecanismos propuestos por los cuales la barrera endotelial impermeable se vuelve permeable, ¿no? Esta barrera endotelial, digamos, viene a ser, ¿no? La unión, digamos, bien fuerte que hay entre células endoteliales normalmente, ¿no? Pero cuando ya se produce, digamos, una agresión, vamos a ver que para permitir el pasaje de neutrófilos, estos se van a abrir una especie de poros entre célula y célula, ¿no? Y eso va a dejar, digamos, va a permitir la salida de los neutrófilos. Acá tenemos en este esquemita, vemos, digamos, vasitos tanto en la parte arterial
como venosa, ¿no? Esto es, digamos, lo normal. Vemos acá el diámetro de los vasos entre las arterias, los capilares y las venas. Todos mantienen, digamos, un equilibrio, una homeostasis, ¿no? Pero, digamos, cuando ya se produce una lesión, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta el diámetro de las arterias, ¿no? Entonces, vamos acá, por ejemplo, en este esquemita donde veíamos todo normal, veíamos uno que otro linfocito, de repente algún macrófago por allí, pero acá ya estamos viendo el incremento de otros elementos celulares, ¿no? Del elemento más representativo, vemos acá los neutrófilos, cómo es que aumentan, ¿no? Y van, digamos, saliendo a través de la pared de los vasos, ¿no? Para ir al lugar, digamos, donde se necesita. Entonces, eso hace que tanto la parte arterial y venosa incrementen su diámetro y su permeabilidad, ¿no? Es decir, las células endoteliales se abran y dan paso, ¿no? A estos elementos celulares. Entonces, algunos términos que también tenemos que definir, por ejemplo, lo que es una inflamación aguda y crónica, tenemos que tener bien claro qué es un exudado, qué es un trasudado y qué es un exudado purulento, ¿no? El exudado es solamente líquido y proteínas, algunas células sanguíneas del sistema vascular en el intersticio, ¿no? Entre célula y célula, y también vamos a observarlo en las cavidades corporales, ¿no? A nivel de la cavidad craneana, de la cavidad torácica, la cavidad abdominal, incluso también en los espacios articulares, a nivel, digamos, de la cavidad pericárdica, también se puede observar, digamos, este exudado, ¿no? Vamos a ver también que el fluido extravascular va a ser inflamatorio, ¿no? Y va a tener una alta concentración de proteínas, restos celulares y su densidad va a ser mayor a 1020. Eso también nos alerta. Nosotros cuando estamos viendo, digamos, exámenes auxiliares, tenemos que saber interpretar esto, ¿no? Ustedes van a ver que cuando hay, digamos, una muestra que llega, ya sea a laboratorio de patología clínica o a patología, en ambos van a tener sus indicaciones, ¿no? Todo lo que es, digamos, la parte bioquímica va a ir al laboratorio. Entonces ahí vamos a poder, digamos, observar estos valores que viene con la densidad, ¿no? Ahora, se dice también que debe haber una alteración de la permeabilidad vascular, ¿no? En el trasudado vamos a ver que el fluido tiene bajo contenido proteico y una densidad menor a 1012, ¿no? Acá no hay daño en la permeabilidad endotelial, las células están indemnes, solamente es el paso del líquido nada más, ¿no? En cambio, en el exudado ya hay otros, acuérdense, hay el líquido, hay proteínas, células sanguíneas, incluso hasta células muertas, vamos a ver, ¿no? Y el otro concepto viene a ser el exudado purulento. Acá en el exudado purulento vamos a tener básicamente un, un componente rico en polimorfonucleares neutrófilos y restos celulares, ¿no? Ahora, los cambios en el flujo vascular, ¿cómo se van a dar? Vamos a tener una vasodilatación. Esto va a ocurrir a nivel de las arteriolas. Van a abrirse nuevos lechos vasculares en el área afectada, ¿no? Quiere decir esto que se van a formar nuevos vasitos, a los que vamos a llamar vasos de neoformación. Todo esto va a hacer que se incremente el flujo, ¿no? Porque a veces no es suficiente, digamos, el flujo de elementos celulares, líquido, proteínas para hacer frente a la lesión, ¿no? Entonces, eso también hace que la circulación sanguínea se enlentezca, ¿no? Entonces, como existe un aumento de la permeabilidad vascular, hay salida de líquido, proteínas al intra y al extracelular, esto hace que se enlentezca, ¿no? Que no sea, digamos, el flujo normal cuando hay una homeostasis y no hay ninguna lesión, ¿no? Acá también vamos a ver que la concentración de eritrocitos en los capilares está, digamos, modificada y va a haber, esto hace que aumente la viscosidad, ¿no? Al haber un aumento también en la cantidad de matiz, la sangre también se torna más densa, ¿no? Y eso es, digamos, lo que llamamos que hay un aumento en la viscosidad. En la vasodilatación, vamos a, digamos, verlo macroscópicamente como calor y rubor, ¿no? La persona va a tener calor o vamos a nosotros
digamos, al palpar esa área, vamos a ver que está caliente y está enrojecida, ¿no? Entonces, ese calor y ese rubor traduce una vasodilatación, un aumento del flujo en el área, ¿no? Entonces, eso es lo que le hace dar esas características. Y este, digamos, el lentecimiento en la permeabilidad, como habíamos visto, va a hacer que haya una éstasis, ¿no? Ahora, el incremento de la permeabilidad al inicio va, digamos, a incrementar el flujo, va a hacer que se aumente la presión hidrostática, por lo que se filtra un trasudado, ¿no? Un líquido. Al poco tiempo vamos a tener que ir un aumento también de la permeabilidad de los capilares, con lo que el trasudado se va a convertir ya en un exudado, porque ya no es solamente líquido, sino va a tener otros elementos, ¿no? Ahí se agregan, como habíamos visto, proteínas, electrolitos y otros elementos, ¿no? Lo que llamamos edema. Creo que eso también ya lo hemos visto. Acá el incremento de la permeabilidad los mecanismos propuestos son la contracción de las células endoteliales, la lesión endotelial directa, el incremento de la transitosis, ¿no? Casi siempre va a ocurrir una combinación de estos mecanismos, ¿no? No es, digamos, que se da uno solo, sino como que hay, digamos, una combinación. El incremento en la permeabilidad lo vamos a ver con una contracción de las células endoteliales y esto va a ser por efecto de ciertos elementos, ¿no? Ahí tenemos la histamina, la braniquinina, los leucotrienos, entre otros, ¿no? Y esto va a estar mediado más o menos, este es un proceso inmediato de corta duración que dura más o menos de 15 a 30 minutos, ¿no? Y es reversible. Esta respuesta se considera una respuesta transitoria inmediata. Las células endoteliales también se van a comprometer son, digamos, son las células que están hacia la parte interior donde está viendo el flujo de sangre y estas células son las que se afectan, ¿no? Más que todo, digamos, de las vénulas, ¿no? Más no, digamos, de la parte arterial, porque como sabemos, las vénulas son vasos de capacitancia, ¿no? Ahora, la lesión endotelial directa va a hacer que se produzca una muerte y desprendimiento de las células de este endotelio, ¿no? Y esto lo vamos a ver en ciertas lesiones, como por ejemplo en las quemaduras. Esto va a ser un proceso inmediato y de larga duración, ¿no? Ahora, en estos casos, esta respuesta es larga, es sostenida e inmediata, ¿no? Y se van a afectar igualmente células endoteliales de vénulas, capilares y arteriolas en la lesión directa. Ahora, este aumento, digamos, de la transitosis va a constituir un paso de moléculas a través de las células endoteliales, ¿no? Y es necesario en condiciones normales para dejar pasar ciertas sustancias, como por ejemplo, o proteínas y otros elementos, ¿no? Y esto se incrementa cuando la inflamación, digamos, se está dando en un cuadro agudo, ¿no? Acá vemos el aumento de la permeabilidad, digamos, lo normal es que las células estén circulando, digamos, en la sangre y acá vemos, por ejemplo, las células endoteliales están bien juntitas, no hay separación entre ellas. Acá vamos a ver, por ejemplo, una retracción de las células endoteliales para que, digamos, se abran una especie de poros y esto, como sabemos, está inducido por ciertas moléculas, ¿no? Entonces se abren unos espacios entre las células endoteliales y pueden, digamos, pasar los neutrófilos hacia el lugar donde se necesite, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que se puede producir también un daño endotelial y esto se causa sobre todo, se produce en las quemaduras, ¿no? Algunas toxinas microbianas también pueden causar el daño de estas células endoteliales, ¿no? En estos casos, por ejemplo, en la retracción endotelial, esto es reversible, no pasa, digamos, la lesión y las células vuelven, digamos, a juntarse unas tras otras, ¿no? En cambio, cuando haya un daño a nivel del endotelio, estas células mueren y, digamos, la pared del vaso también se va a necrosar, ¿no? Por ahí es que vemos, por ejemplo, en las quemaduras, cuando se forman las escaras, ahí también se da este tipo, digamos, de lesión, ¿no? En los vasitos que están tanto en la epidermis, mucho en la dermis superficial, en la dermis papilar, en la dermis reticular y en la hipodermis, ¿no?
Ahora, los elementos celulares en los leucocitos, vamos a ver, ¿no? La salida del leucocito desde el capilar hasta el foco de lesión, donde se ha producido, digamos, el daño, ¿no? Ahí vamos a ver que se produce una marginación, un rodamiento, el polimorfo nuclear se acerca al endotelio, se pega, empieza a rodar y luego una vez que se adhiere empieza, digamos, a pasar, ¿no? Se abren los poros y deja pasar al neutrófilo, ¿no? Y el neutrófilo va a llegar al sitio de lesión y se produce la quimiotaxis. Posteriormente vamos a ver que se produce la fagocitosis tanto de los microbios o los productos los de desecho, las sustancias tóxicas, las células muertas y demás sustancias para, digamos, ayudar a que esta lesión pueda mejorarse, pueda restablecerse, digamos, la funcionabilidad, ¿no? Entonces se da la fagocitosis y desgranulación. Acá en este esquemita tenemos, ven, cómo el neutrófilo se acerca, se aproxima a las células endoteliales. Acá vemos que, digamos, ya tiene la participación de los mensajeros. Acá vemos cómo se adhiere, se van abriendo los poros y ahí el paso del neutrófilo, ¿no? Este neutrófilo pasa, ya está en el, digamos, en el área de donde hay la lesión. Va a haber la participación de otros elementos de la inflamación y llega acá el neutrófilo hacia donde están las bacterias, ¿no? Entonces empieza, digamos, la salida de enzimas para poder, digamos, deglutir y destruir estos microorganismos. Entonces, en la marginación vemos acá en el esquemita cómo el neutrófilo se aproxima a la pared, se adhiere a través de diversas sustancias que estamos viendo, ¿no? Selectinas, integrinas, entre otros, que van a hacer, digamos, que las células endoteliales se abran entre ellas y dejen pasar al neutrófilo, ¿no? Hasta que llega al sitio de lesión, se activa el neutrófilo, empieza a salir sus enzimas para, digamos, hacer su efecto, ¿no? Y tratar de destruir a los microorganismos. Entonces, en la marginación y rodamiento, normalmente los leucocitos están en el centro del capilar, ¿no? Y debido, digamos, a la éstasis, estos leucocitos van a migrar a la periferia del vaso, es lo que vamos a llamar marginación. Una vez que están marginados, pegados hacia el epitelio, hacia las células endoteliales, empiezan a rodar una sobre estas células, ¿no? Quedando bien adheridos de una manera, digamos, fija, y esto hace que, digamos, ya los poros se abren y el neutrófilo puede pasar. Vamos a ver que se necesita una serie de moléculas y participantes, ¿no? Selectinas, glucoproteínas, entre otros. Acá vemos el vasito en el corte histológico cómo estaríamos, acá está la luz del vaso, vemos los elementos celulares. Este es un capilar, no tiene la pared gruesa, sino son solamente células endoteliales. Entonces, estas células endoteliales, vean cómo se abren. Entonces, son varias células. Acá estamos viendo un incremento de neutrófilos que se están pegando al endotelio, ¿no? Y llegan a pasar para llegar al sitio de lesión. Entonces, vemos acá cómo se adhiere a través de estos mensajeros, de estas sustancias y, digamos, se adhieren a las células endoteliales, ¿no? Acá una vez que se han anclado y ya están ya fijas, bien adheridas, entonces las células también reciben la señal para poderse abrir y dejar pasar, ¿no? Entonces, luego vemos una adhesión y transmigración, ¿no? Y una vez adherido el leucocito, atraviesa la pared, atraviesa estas células endoteliales, se abren estas uniones y se produce la diapedesis, ¿no? Que es el paso sobre todo a través de las vénulas, ¿no? Y para esto se nos requiere, digamos, la participación de diversas moléculas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, al CD31 que va a participar en esta diapedesis. Una vez que la célula ha atravesado la célula endotelial, el leucocito va, digamos, a ejercer efecto en el área donde se necesita, ¿no? Acá vamos a ver también la participación de otras moléculas, entre ellas la secreción de las colagenasas, ¿no? Acá está migrando, hay una transmigración
y la quimiotaxis, ¿no? Es el, digamos, el mecanismo por el cual los neutrófilos migran al sitio donde hay una lesión y, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Los productos bacterianos y las sustancias que producen estos microorganismos también van a participar en esta quimiotaxis, ¿no? Entonces, además también vamos a ver la participación del sistema de complemento, leucotrienos, citoquinas, entre otros, ¿no? Todos ellos van a, digamos, van a hacer que estos neutrófilos se generen como una especie de bolsas de unos pseudópodos para, digamos, iniciar el ataque y tratar, digamos, de destruir a los neutrófilos, ¿no? Acá tenemos en el área de lesión gran cantidad de neutrófilos. Estos neutrófilos van a degranular y sus enzimas van a destruir a los microorganismos, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados de esta inflamación? ¿Qué es lo que nosotros queremos, digamos, lograr con este proceso, ¿no? Una resolución completa con regeneración tisular. Luego vamos a ver que se produce una cicatrización o fibrosis. En muchos lugares no va a haber regeneración tisular. Se puede llegar a formar un absceso, que es una colección de material purulento, y en algunos casos también no se resuelve el cuadro, ¿no? Pudiendo continuar persistiendo la lesión y ya vamos a ver, digamos, acá un cuadro de inflamación crónica, ¿no? Entonces, no siempre, digamos, después de una inflamación aguda, vamos a ver que se restablece todo el tejido y la funcionabilidad, ¿no? Cuando son sobre todo lesiones superficiales, los epitelios van a regenerar y, digamos, se va a restablecer el área, ¿no? Pero no así, digamos, cuando ya comprometan áreas más profundas. Y esto, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Cuando son lesiones, por ejemplo, escoriaciones o pequeñas esfacelaciones a nivel de la piel, vamos a ver que la epidermis se regenera y se restablece, digamos, el área, ¿no? Pero ya digamos cuando hay compromiso de la dermis papilar, de la dermis reticular, de capas más profundas, vamos a observar que ya se da, digamos, estos procesos de cicatrización y como les decía, incluso la formación de queloides, ¿no? Cicatrices retráctiles que son duras y tienen abundante colágeno. Otras veces hay abundante cantidad de muerte celular, muerte de los elementos sanguíneos y todo esto va junto con las proteínas, los hematíes, los humores que salgan, la participación de las proteínas y diversos medidores van a formar todo este tejido necrótico, vamos a llamarlo absceso, ¿no? Y en realidad va a ser un material purulento de un color amarillo verdoso. Y cuando, digamos, va hacia una inflamación crónica, por ejemplo, en la tuberculosis, en cuadros micóticos, ¿no? Ya el tiempo de la inflamación aguda, que es más o menos unos 15 días, va a continuar, puede ser hasta meses o años, ¿no? Eso sería, digamos, en cuadros infecciosos, pero en cuadros, por ejemplo, eh, inmunológicos, en cuadros crónicos como una artritis reumatoide o una gota pueden acompañar a la persona toda la vida, ¿no? Hasta su muerte. Bien, chicos, esta sería la primera parte y ahora quiero avanzar con otro PPT. Si tienen alguna pregunta. En realidad he tratado de resumirlo y hacerlo, digamos, esta parte un poco más concisa para poder, digamos, llevar el resto de los temas, ¿no? Luego vamos a ver la parte de los mediadores de la inflamación, que, digamos, es un poquito más amplia y nos ayuda también a comprender todo esto de la inflamación, ¿no? A ver si no tuviera ninguna pregunta, me permiten cargar el otro PPT ya para que nos pueda, digamos, servir para nuestra práctica del día lunes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, doctora. Ya.
¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a empezar con esta parte que, bueno, anteriormente hemos hecho también cuando ha habido la pandemia y posteriormente también se ha hecho estas prácticas así virtuales con los chicos, ¿no? Entonces, por eso creo que es necesario y también nos va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, en esta primera parte, que es, digamos, la parte de la práctica de inflamación, en realidad, digamos, esto vendría para mí, aparte, digamos, de lo que es la parte de adaptación y lesión celular, esta es una de las partes más importantes en patología que nos ayuda, por ejemplo, a poder diferenciar, identificar a los elementos celulares y ver las modificaciones que se da en los tejidos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar reconociendo a los elementos celulares que participan en la inflamación. Entonces, vamos a empezar viendo lo que son las células inflamatorias, ¿no? Entonces acá tenemos al linfocito, que es un elemento también de la sangre. Como sabemos, cuando hay, digamos, la división de las líneas celulares, vamos a ver digamos, va a haber una diferenciación para lo que es, digamos, la serie granulocítica y la serie no granulocítica, ¿no? Entonces los linfocitos estarían dentro de esta serie no granulocítica. Son pequeños, tienen un núcleo amplio y escaso citoplasma, que a veces se ve como una media luna de color celeste, ¿no? Entonces, el linfocito pertenece, digamos, a un elemento no granulocítico, ¿no? Entonces, participa en las reacciones, en las respuestas, sobre todo mediadas por tenemos ahí uno de ellos que son los antígenos anticuerpos, participan en las respuestas inflamatorias crónicas y también, digamos, actúan como mensajeros, ¿no? Acá lo estamos viendo en sangre periférica. Estos son los hematíes. Cuando hacemos un extendido de sangre periférica, ya sabemos, ¿no? Que la mayor cantidad o mayor proporción de células son los hematíes. Ya los elementos de la serie blanca están en menor proporción, ¿no? Y ahí dentro de ellos, acá estamos identificando a un linfocito. Vean ustedes, casi todo es núcleo. Sus bordes nucleares son parejitos y tienen una escasa cantidad de citoplasma, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a observar estos linfocitos? Vamos a observarlo en los procesos inflamatorios crónicos sobre todo, ¿no? Acá la imagen nos está mostrando un corte en el que estamos viendo una glándula intestinal. Acá estamos viendo una glándula de Lieberkühn. Vemos acá las células cilíndricas y también vemos a las células caliciformes que aparecen como unos espacios claros, ¿no? Y en medio de ellos estamos viendo estos elementos celulares. Entonces, acá lo que estamos observando es un cuadro de una colitis crónica, ¿no? Claro, o sea, lo que ustedes tienen que reconocer son los elementos celulares y el tejido, ¿no? Entonces, acá el tejido nos está mostrando la formación de estas estructuras tubulares con células cilíndricas y células caliciformes, donde vemos, digamos, mayor proporción de células caliciformes. Esta mayor proporción vamos a observarla en el intestino grueso, ¿no? Por eso que en el intestino grueso tenemos más células caliciformes que van a producir mayor cantidad de moco que ayuda, digamos, a moverse al bolo fecal, ¿no? Entonces, en el interior dentro, digamos, del mismo epitelio, estamos viendo a los linfocitos. Ahora, cuando los linfocitos entran a los tejidos, por ejemplo, acá en este caso de las glándulas, van a formar un halo alrededor, ¿no? Y aparece más que todo el núcleo con un halo alrededor. Entonces, a veces esto cuando no se tiene, digamos, conocimiento, no sabemos, nos podemos confundir, pero debemos tener en cuenta que los linfocitos cuando están dentro de los epitelios, forman como una especie de halo, ¿no? Y son bien redonditos. Entonces, si comparamos, digamos, con el núcleo que está a su costado, vamos a ver que el linfocito es más oscuro, más compacto, a diferencia del núcleo de la célula cilíndrica, que es más tenue y más grande, ¿no? Ahora, esto es, digamos, dentro del epitelio. Por fuera, a nivel del intersticio o lámina propia que está acá alrededor de las glándulas, estamos viendo gran cantidad de linfocitos, ¿no? Vemos acá
Y también podemos encontrar otros elementos, algunos macrófagos, puede también haber algunos neutrófilos, ¿no? Las flechitas están señalando a los linfocitos. Entonces, no se olviden, los linfocitos participan en la respuesta humoral. Acá tenemos otro elemento celular que son los mastocitos o basófilos, que también los conocemos. También en este caso sí tenemos que estos son células granulocíticas. Vemos acá un extendido en sangre periférica. Muchas veces ni siquiera los podemos reconocer por la gran cantidad de gránulos que tienen en el citoplasma. Dentro de las células granulocíticas sabemos, ¿no?, que son polimorfonucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Son los granulocitos. Entonces, estos granulocitos basófilos tienen unos gránulos de color morado que son grandes y que incluso llegan a tapar el núcleo, como en este caso, ¿no? Pero los, digamos, son fáciles de poderlos diferenciar porque los granos son gruesos, ¿no? Y incluso llegan a tapar el núcleo. Este basófilo no, digamos, no tiene el núcleo segmentado como tiene el neutrófilo, ¿no? Puede tener hasta dos divisiones máximo o incluso el núcleo parecer medio arriñonado, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Acá lo estamos viendo en el tejido, estamos viendo gran cantidad de basófilos, tienen gránulos en su citoplasma y son fáciles de poderlos identificar porque no hay, digamos, otro granulocito que tenga gran cantidad de gránulos morados en su citoplasma, ¿no? Y sean gruesos. Como les digo, a veces llegan a tapar el núcleo y todo lo que se ve son granos. Acá estamos viendo un tejido. Acá vemos también otros elementos celulares, vemos linfocitos. Acá estamos viendo también una célula plasmática. Y justo hablando de la célula plasmática, acá tenemos, ¿no? Es otro elemento sanguíneo. Esta célula tiene, digamos, un núcleo hacia un extremo, un halo alrededor del núcleo, a veces un área que esté un poquito más transparente, más clara. Y lo que vamos a observar que a veces, digamos, en el núcleo se observa un aspecto de timón de barco, ¿no? En la célula plasmática. Ya, digamos, cuando lo estamos mirando con mayor aproximación, vamos a ver como una especie de unos rayos, ¿no?, que salen, digamos, de la parte central e incluso nos hacen parecer, digamos, a los rayos de una bicicleta, ¿no? Pero, digamos, no todas las células se tienen que ver así, algunas que no se ven, otras sí se puede observar, ¿no? Entonces, pero lo característico es que el núcleo está hacia un extremo, a veces también lo hacemos parecer como que es, digamos, como que fuera un ojito y que el, digamos, el negrito o el iris estuviera, digamos, hacia uno de los extremos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un corte de tejido gran cantidad de células plasmáticas, ¿no? Casi todas son células plasmáticas, vean, el núcleo está hacia un extremo, este tiene el citoplasma un poco más amplio, otras son más pequeños, entonces, pero lo característico es ver el núcleo hacia un extremo, ¿no? Como en este caso. El otro elemento que vamos a ver es los macrófagos, son también elementos de la inflamación, son células un poco más grandes. En sangre vemos o lo conocemos como los monocitos. Estos monocitos cuando llegan a los tejidos y digamos van a ocupar en la lámina propio, van a estar en el tejido, adoptan diferentes nombres, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, que en el hígado son las células de Kupffer, en los alvéolos o en el pulmón son los macrófagos alveolares. En los tejidos en general los llamamos histiocitos, ¿no? Aquí estamos viendo en los tejidos o en este corte, gran cantidad de macrófagos, ¿no? Un macrófago más o menos llega a medir hasta 20 micras. Entonces son células más grandes. Algunas veces las vamos a ver como las flechitas nos señalan. El borde citoplasmático casi nunca se ve, digamos, bien parejito, medio borroso se ve. El núcleo es grande y eso ya nos hace que podamos diferenciar de un linfocito que está a su costado. Vean acá más pequeñito.
son más redonditos, casi no se ve citoplasma, casi todo es núcleo, ¿no? Ahí también podemos ver acá un eosinófilo de citoplasma rojo, abundantes linfocitos, ¿no? Y los macrófagos. En los tejidos, como les decía, son los llamamos histiocitos. Algunas veces vamos a ver que el núcleo también tiene es como son medios arriño, tienen una forma como de un frejol, está hacia un extremo. Otras veces el núcleo es central, es grande y irregular, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en este extendido de sangre periférica. Hay algo que me estaba olvidando, ¿no? También tenemos que, digamos, recordar que estos macrófagos van a participar en la fagocitosis de microorganismos y también son representativos de lo que son los procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Van a regular también la respuesta linfocitaria, participan, ¿no? Como mediadores. Acá tenemos al otro elemento celular que son los eosinófilos. Estos eosinófilos son también parte de lo que son los granulocitos. Tienen el núcleo como un anteojo, es bilobulado y los gránulos que tienen en su citoplasma son grandes y son de color rojo, ¿no? Entonces eso también hace que lo podamos diferenciar fácilmente y rápido, ¿no? Acá estamos viendo gránulos rojos y su núcleo parece un anteojo, ¿no? Bilobulado. Acá vemos también otros eosinófilos, vean, bilobulado su núcleo, abundante citoplasma con gránulos eosinófilos, entonces son fáciles de poderlos distinguir, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a ver estos eosinófilos? En procesos alérgicos, en procesos parasitarios, también vamos a verlos en la inflamación crónica, ¿no? Entonces, en la inflamación aguda, ¿cuál va a ser, digamos, nuestro representante? Va a ser el neutrófilo, ¿no? El polimorfo nuclear neutrófilo, que viene a ser, digamos, un granulocito. Acá estamos viendo gran cantidad, en un corte histológico, estamos viendo gran cantidad de neutrófilos, ¿no? Tienen el núcleo segmentado. Algunas veces llegamos a ver, digamos, el citoplasma y otras veces no solamente se ve el núcleo segmentado nada más, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. Entonces, en la inflamación aguda, ¿qué es lo que vamos a ver? Habíamos visto en parte, digamos, lo que hemos hecho ahora, ¿no? Vamos a tener la marginación, vean acá en este cortecito cómo se están aproximando digamos, hacia la parte de las células endoteliales para poder pasar, ¿no? Entonces, acá tenemos la luz del vaso con gran cantidad de matices y acá estamos viendo en un vasito, ¿no? Hay una vasodilatación, un exudado, hay salida de elementos celulares y vemos que entre células hay unos espacios claros, ¿no? Que está señalando acá la flechita, entonces eso viene a ser salida de líquido y esa salida de líquido va a hacer que haya edema, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, digamos, un aumento, una tumefacción en el área adicional, acá lo vemos también a nivel microscópico, como hay, digamos, una separación entre los elementos celulares, como si estuviéramos deshilachando un tejido y hay áreas claras entre ellos, ¿no? Y no solamente, digamos, hay estos espacios un tanto transparentes, sino ya hay la presencia de elementos celulares, ¿no? Otra cosa que también vamos a observar, digamos, a la inflamación aguda es la malla de fibrina, ¿no? Digamos, en el edema con neutrófilos y esto hace que, digamos, van a contribuir a que el área lesionada esté tumefacta, tenga un aumento de volumen, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, la presencia de neutrófilos, la presencia de líquidos, sino también hay, digamos, se forma fibrina, ¿no? Y como sabemos, la fibrina digamos, es como consecuencia, es producto de la muerte de los diferentes elementos celulares. Entonces, edema más elementos celulares muertos y componentes de la inflamación va a hacer que, digamos, el área lesionada tenga mayor volumen y esté tumefacto, no esté hinchado. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el otro día vimos una meningitis supurativa, ¿no es cierto?, en las láminas que hemos visto. Entonces, acá tenemos un cerebro. Vemos acá, digamos, está todavía cubierto por la aracnoides y vemos
áreas brillosas, ¿no? Estas vienen a ser áreas brillosas en el cerebro, en el parénquima cerebral. Acá tenemos, digamos, la división entre ambos hemisferios. Y estas tenemos la meninge, la dura madre. Acá tenemos parte, digamos, de la aracnoides. Y estamos viendo áreas blanquecinas, ¿no? Un tanto en algunas áreas eran amarillo, pardo amarillentas, como por ejemplo por acá. Entonces estamos viendo la parte, digamos, de la base del cerebro, ¿no? Entonces ahí estamos viendo áreas más amarillentas en medio de las circunvoluciones, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, por acá, vamos a ver que hay gran cantidad de neutrófilos entre circunvolución y circunvolución, ¿no? O sea, a nivel del espacio subaracnoideo. Entonces, acá estamos frente a un exudado purulento que se observa en un cuadro de una meningitis supurativa, ¿no? Acá tenemos, vean, un cortecito de la meningitis aguda. Nosotros, yo les había mostrado una laminita en el que estábamos viendo el parénquima cerebral. Obviamente la lámina que tenemos en la universidad es un tanto viejita, ¿no? Y es pues porque prácticamente actualmente yo les había dicho, ¿no? Las necropsias, más o menos unos 10 años que ha disminuido bastante en su cantidad, ¿no? O sea, ya no tenemos necropsia. En el hospital donde trabajo ya son 8 años que no hacemos una necropsia. Y no hay, digamos, cuándo esto cambie, ¿no? Al contrario, ahora tener, digamos, más métodos de ayuda diagnóstica, vamos a ver que se produce, digamos, hay mayor escasez de ver estos casos, ¿no? Porque ya no los vemos, o sea, incluso ya no se saca ni biopsia, no se hace ya, digamos, no se muestrea. Entonces, las láminas que tenemos con el tiempo también se van deteriorando, ¿no? La luz que tenemos en el ambiente, la luz solar, va, digamos, haciendo que las láminas vayan perdiendo su coloración y se tornen más tenues, ¿no? Entonces, por eso que nosotros en la laminita que les había mostrado se veía tenue, ¿no? En cambio acá esta es una vista panorámica, vemos el parénquima cerebral más eosinófilo, ¿no? Como debería verse. Y vemos, por ejemplo, acá un área de separación entre el parénquima cerebral y la aracnoides. Entonces, este espacio no es, digamos, un defecto de corte. Acá hay un edema, hay líquido, por eso está viendo una separación. Y si vemos también por acá hay unos espacios vacíos, entonces hay edema. Y los puntitos que estamos viendo, acá hay un cuadradito que nos está mostrando, vean ustedes, lleno de neutrófilos. Entonces, así es, digamos, como se ve una meningitis purulenta, ¿no? En nuestra laminita que tenemos en el laboratorio, hay neutrófilos, pero ya están disminuyendo, ¿no? Esto es también por el tiempo. Desde el momento que tenemos esas láminas actual, han pasado ya como 10 años, ¿no? Entonces ya esas láminas también se van deteriorando, pero como les decía, no las descartamos porque no tenemos, digamos, un encéfalo con este cuadro, no es, digamos, difícil de poderlo conseguir. Acá tenemos otra imagen en la que estamos viendo una miocarditis, o sea, acá también se produce por el Chagas, por la enfermedad de Chagas, por este parásito, se produce una lesión a nivel de las fibras miocárdicas, ¿no? Esto va a traer también gran cantidad de componente inflamatorio, como lo que estamos viendo acá. Son cortes en una vista panorámica de entre las fibras miocárdicas. Hay abundantes puntitos moraditos que ustedes ven. Es componente inflamatorio. Acá lo vemos a mayor aumento. Se puede distinguir incluso las fibras miocárdicas. Acá vemos un poco mejor y acá a mayor aumento, ¿no? Entonces, en medio del componente inflamatorio, estamos viendo acá unas bolsitas llenas de unos puntitos más chiquititos todavía y estamos viendo al parásito, ¿no? Chicos, espérenme un ratito, un minutito, voy a poner mi cargador. Me he cambiado de lugar porque tengo visitas en casa. Entonces estoy en otro lado, tengo que cargar un ratito la máquina. Espérenme un ratito, no se me vaya a apagar ahorita.
Ya, acá tenemos otra imagen de un cuadro de una pancreatitis aguda. Esto sí se ve frecuentemente, ¿no? Claro, ya no se opera y lo que nos llega a patología son pedacitos de páncreas, ¿no? Entran a sala de operaciones, obviamente no le sacan al paciente todo el páncreas, no solamente sacan el área necrosada y en esos pedacitos de páncreas nosotros tenemos que buscar estas áreas blanquecinas, ¿no? De necrosis grasa enzimática, pero también en esos pedacitos, aparte de buscar la necrosis grasa enzimática, vemos también componente inflamatorio. Entonces, esta partecita central que les estoy señalando es el páncreas todavía viable, que todavía está sanito. Todo esto que ustedes ven acá en esta parte periférica es, digamos, el páncreas que tiene ya la inflamación, ¿no? Es un cuadro de una pancreatitis aguda. Acá vamos a tener esa esteatonecrosis, esa necrosis enzimática, que es, digamos, por la acción de, digamos, de las enzimas, no más la grasa, van a formar como una especie de jabones, ¿no? Y esto lo vamos a ver macroscópicamente como áreas blanquecinas. Pues acá tenemos un corte histológico en el que estamos viendo acinos pancreáticos, esto es, digamos, lo normal, son acinos serosos. Los serosos, les vuelvo a repetir, tienen el núcleo central y el citoplasma rojito, ¿no? Estos son los que van a producir las enzimas. Entonces, esta es la parte del páncreas exócrino, no sé, el que va a producir las enzimas que van a participar en la digestión de los alimentos. Entonces, cuando se produce una pancreatitis, se van a comprometer tanto los acinos pancreáticos como los islotes de Langerhans, tanto la parte endocrina como la parte exócrina de esta glándula, ¿no? Entonces, en este corte histológico, lo que estamos viendo acinos pancreáticos. Este es un acino, este es otro, acá tenemos otro. Y todo esto que está, estos otros puntitos que ustedes están viendo por acá, viene a ser componente inflamatorio, ¿no? Acá tenemos componente inflamatorio, tenemos entre neutrófilos, que algunos se ven segmentados, y los puntitos que son bien redonditos vienen a ser los linfocitos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros observamos cuando tenemos un corte histológico y obviamente si observamos un componente inflamatorio agudo, estamos confirmando la sospecha clínica, ¿no? Un cuadro de una pancreatitis aguda. Entonces, como les decía, yo estoy también a la casa, ¿no? De poder conseguir, digamos, un tejido que tenga acinos pancreáticos. Generalmente lo que tenemos de páncreas es por lesiones tumorales, ¿no? En las lesiones tumorales no vemos, digamos, un cuadro de una pancreatitis, lo que vemos es incluso una atrofia, una destrucción del parénquima del páncreas por las lesiones tumorales, ¿no? Entonces, no tengo, digamos, ahorita para poderles mostrar solamente acá en las imágenes, ¿no? Pero quiero que ustedes tengan referencia porque de acá a un ratito vamos a hacer casos clínicos y ahí también vamos a hacer la discusión, ¿ya? Entonces, quiero, chicos, que ahorita hagamos una pausita, unos 3 minutos, tomen agua y para que podamos continuar, ¿ya? Bien, chicos, vamos a continuar. Muchas gracias.
Acá tenemos otra imagen, estamos viendo ya también otro cuadro en el que estamos viendo el peritoneo, ¿no? Vean ustedes. Se abre el abdomen, acá vemos asas intestinales y acá estamos viendo parte, digamos, del meso. Esa telita que cubre, digamos, a las asas intestinales y vean estas áreas pardo amarillentas. Esto es fibrina. ¿Qué estamos viendo allí? ¿No? Esa fibrina que se ve acá, vean ustedes cómo se levanta, ¿no? Esto es necrosis, componente inflamatorio agudo, ¿no? Entonces, esto se ve en los cuadros de peritonitis aguda, ¿no? Cuando ustedes entren a sala, estén haciendo cirugía y van a tener la opción de ver, pero yo quiero mostrarles ahora para que por lo menos tengan una noción de qué es lo que se ve, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, hacemos un corte o mandamos este tejido, vamos a ver esas células mesoteliales del peritoneo con abundante cantidad de neutrófilos. Entonces estamos frente a un cuadro de una peritonitis aguda, ¿no? Acá vemos asas intestinales, vean ustedes, están pegadas y la gran cantidad de material purulento, ¿no? Se ve ese material pardo verduzco acá en medio de las asas intestinales, ¿no? Acá tenemos otra asa intestinal, así es como llega. En fresco estamos viendo prácticamente todo el intestino grueso. Desde el ciego, acá tenemos el apéndice, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente y rectos sigmoides, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, no es, digamos, un intestino de un color rosadito normal, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, acá fibrina en esta área. Y vamos a ver, por ejemplo, por acá, si le damos la vuelta, vamos a encontrar diferentes áreas, ¿no? Entonces, lo que les ha llamado la atención a los... Ay, chicos, ¿qué pasa? Un ratito. Lo que les ha llamado atención a los cirujanos es haber encontrado áreas más eritematosas, más rojas, más congestivas, y estas áreas en las que supuestamente acá nos da la impresión que parte de la pared del intestino estuviera como desprendiéndose, ¿no? Como que estuviéramos pelándolo. Y hay fibrina en esa parte de la pared. Entonces, ellos revisan, ¿no? Acá encuentran cambios de coloración, está el intestino edematizado. Entonces, cuando encuentran, digamos que toda esta parte está roja y tiene este cambio de coloración, vemos, ay, ¿qué pasa con esto? Está corriéndose sola, mi máquina no está buena. Ay, ya. Entonces retiran todo el intestino grueso, ¿no? Y así es como lo recibimos. Nosotros tenemos que primero, digamos, describir todas las lesiones que podamos encontrar, retiramos todo el meso, este poquito de grasa que ustedes ven acá, ha venido con esta tela que tienen acá, ¿no? Esta tela, esta que acá la vemos con material purulento, a nosotros nos llega así. Entonces nosotros despegamos todo esto y lo vamos a colocar así. Entonces ya acá está separado, ya se puede identificar todo el intestino, ¿no? No quiere decir, por ejemplo, que en nuestra barriga está así, ¿no? Está bien pegada al intestino delgado, pero sí se puede identificar el marco cólico, podemos distinguir, por ejemplo, el recto sigmoides, todo, ¿no? Esto es lo normal. Así debe estar en esa posición. Entonces, acá está la laminita que les decía, ¿no? De esa telita verde, verde, pardo, amarillenta que estamos viendo, vemos acá. Todo esto claro es edema. ¿Ya? Entonces ya ustedes tienen que saber que esto es edema. ¿Qué más estamos viendo? Nuestros pequeños vasitos llenos de Matías. Entonces, los vasitos cuando están llenos de Matías llamamos congestión vascular. Eso lo vamos a ver cuando hagamos alteraciones hemodinámicas, ¿no? Entonces, estamos viendo componente inflamatorio en todo el peritoneo. Y acá gran cantidad de neutrófilos. Entonces, esta gran cantidad de neutrófilos es lo que vamos a ver lo de ese color pardo amarillento, ¿no? Amarillento medio verdoso en la pus que decimos, ¿no?
Otro que también se ve frecuentemente es ver los cuadros de corioamnionitis, ¿no? Entonces, esto nos viene en las placentas. Las placentas también van a mostrar material purulento y esto lo vamos a ver sobre todo en el amnio, ¿no? Como sabemos, cuando el bebé está dentro del vientre materno, dentro del útero, va a estar dentro de una bolsa, ¿no es cierto? Entonces, la parte que está pegada al útero es, digamos, la parte de los cotiledones, ¿no? La parte materna. Y la parte que está hacia el bebé, ahí vamos a tener el amnios. Entonces, este amnios también se llena de material purulento, de neutrófilos, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un amnios. Esto es lo normal, verlo así, delgadito, rosadito, con todas las células, ¿no? Normales, no hay, digamos, infiltración de componente inflamatorio, pero acá estamos viendo, vean cómo aumenta el espesor y está lleno de neutrófilos, células muertas. Entonces, esto nos da, digamos, a pie de qué, ¿no? Entonces, hay muchos bebés que, digamos, fallecen, óbitos fetales que mueren. ¿Y por qué fallecen? ¿No? Se entran microbios dentro de la cavidad abdominal y causan cuadros infecciosos y la muerte del bebé. Entonces, ¿cómo vamos a evidenciar nosotros de que, digamos, ha habido una infección y ha causado la muerte del bebé? Examinando esta membrana amniótica, ¿no? Entonces, nosotros mandamos cortecitos de esa membrana amniótica y encontramos gran cantidad de neutrófilos. También enviamos de los cotiledones, ¿no? Que también puede observarse incluso dentro de las vellosidades coriales. Acá estamos observando a mayor aumento, vean, los neutrófilos tienen el núcleo segmentado, no tienen dos, tres segmentos en el núcleo. Muchas veces no se observa el citoplasma de los neutrófilos, solamente se observa su núcleo segmentado. Entonces, eso también nos ayuda de poder, digamos, diferenciar, de poderlo ver, ¿no? Acá tenemos el apéndice secal, esto lo vamos a ver el día lunes en nuestra práctica. Acá está el ciego y acá está el apéndice, ¿no? Normalmente debe verse así rosadito, no hay mayor alteración, esto es lo normal, pero cuando hay lesión ya vemos, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha perforado, acá su meso, que es la grasita que está por fuera del apéndice, vean, ya no es este color normal, acá ya está más rojito, tiene unas áreas medias amarillentas, incluso acá vemos fibrina, este blanco es fibrina, que cubre incluso el meso, ¿no? Entonces este apéndice ya está haciendo una periapendicitis. Cuando lo abrimos, ¿qué vemos? Acá estamos encontrando el fecalito. Este fecalito es una concreción de material fecal que se ha puesto duro como una piedra. Incluso en esta parte está causando una dilatación del apéndice. Entonces, esto va a causar primero una obstrucción. Entonces, al inicio vamos a tener una necrosis coagulativa, ¿no? Por la isquemia. Pero estas células muertas, acuérdense que van a atraer a la inflamación, digamos, a los neutrófilos. Entonces ya vamos a tener, digamos, un cuadro de una inflamación aguda y por ende vamos a tener una necrosis licuefactiva. Entonces, en la coagulativa se va a dar al inicio o la isquemia, pero pasadas las horas, estas células muertas van a traer componente inflamatorio y van a destruir el resto del tejido, ya se va a perder la arquitectura del órgano, entonces eso es lo que hemos visto en las láminas, ¿no? Entonces, macroscópicamente vamos a ver así, vean la luz del apéndice llena de material purulento, esto es sangre y parte de material fecal, ¿no? La parte ciega del apéndice y esta es la parte que está unida al ciego, ¿no? Lo que está acá. Esto que está acá es esta puntita y este extremo distal es esta parte de acá. Vean, más o menos llega a medir entre 6 y 7 centímetros. Acá lo estamos viendo dilatado, amplio y el fecalito en su interior. Así lo vemos ya fijado. Fibrina, áreas de hemorragia. Vean acá la fibrina incluso a nivel del borde quirúrgico. Entonces, por eso nosotros mandamos los cortes. Ustedes han visto en las láminas, cuando han visto el apéndice, tienen un corte de acá de la parte proximal. Tienen otro cortecito que es más o menos por la mitad o donde estamos viendo fibrina y otro de la parte distal. Se manda tres cortes, ¿no? Entonces, una lámina de apéndice también es fácil de poderla reconocer, ¿no? A simple vista hay tres cortes, eso corresponde a un apéndice, ¿no? Entonces,
Casi siempre es una apendicitis aguda, muy pocas veces es, por ejemplo, un mucosele o un cuadro, digamos, de un tumor neuroendocrino, ¿no? Que se da también en el apéndice secal. Entonces, en la parte histológica, acá tenemos lo normal, un corte transversal del apéndice, la parte de la luz. Acá tenemos la mucosa apendicular y les decía, no, en la submucosa tenemos los folículos linfoides. Entonces, acá lo pueden ver. Esto es lo normal, su luz, vean, es estrecha, escasa cantidad escasa cantidad de material fecal acá hacia la luz. Luego tenemos la capa muscular propia del apéndice y la parte más externa viene a ser la serosa, ¿no? Con parte de tejido adiposo. Entonces, esto es lo normal. ¿Qué estamos viendo, digamos, cuando hay patología? Vemos acá la mucosa, esto todavía es otro dibujito, un esquemita. Lo normal, el epitelio cilíndrico con células caliciformes y los folículos linfoides, ¿no? Que están en la submucosa. Acá tenemos la capa muscular, fibras musculares lisas, ¿no? Entonces, cuando hay una apendicitis aguda, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber neutrófilos a nivel del epitelio, acá en la lámina propia, va a comprometer la pared muscular. Entonces, para decir que es una apendicitis aguda, nosotros tenemos que encontrar polimorfonucleares en la pared del apéndice. Entonces, ahí es donde se confirma que es una apendicitis aguda. Pero vamos a ver también que por área se va a ver destrucción de esto que ustedes están viendo. Hay partecitas en varios de los cortes que yo les he mostrado que de repente no hemos tenido tiempo de poderlo revisar. Se ve, no hay tres cortes, no hemos examinado los cortes porque de frente nos hemos ido a ver las áreas de la necrosis liquefactiva donde solo se veían neutrófilos, porque digamos en ese momento estamos viendo solo necrosis liquefactiva. Pero de hecho también tenemos que reconocer el órgano, ¿no? Entonces acá en esta parte inferior están neutrófilos en medio de las fibras musculares lisas. Entonces, si encontramos neutrófilos, ya estamos frente a un cuadro de una apendicitis aguda, ¿ya? Acá tenemos igual otro, ya el tejido normal, vean, esto es la mucosa lleno de neutrófilos abundantes neutrófilos. Obviamente esto se ve en las primeras horas y ya cuando vemos el corte histológico, vean, en medio de las fibras musculares resaltan todos estos puntitos, ¿no? Y si vemos a mayor aumento esos puntitos, vienen a ser núcleos bilobulados, trilobulados de los neutrófilos, ¿no? Pero también vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar macrófagos, ¿no? Parte, digamos, del componente inflamatorio. Otro que también se ve bastante frecuente y que también tenemos láminas son los cuadros de colecistitis, ¿no? Acá tenemos un esquemita de una vesícula biliar mostrando es una bolsa donde se almacena bilis y estamos viendo a los cálculos, ¿no? En su interior. Se está dejando ver parte de la mucosa. Acá tenemos un cálculo a nivel del bacinete. Esto es lo que causa el cuadro de la colecistitis crónica, ¿no? Digamos, se enclava acá y viene un cólico. Entonces, estos cálculos están acá y cada vez que se escurre bilis, cuando comemos grasa, sale la bilis acá a través del cístico y a veces al salir la bilis, sale también, se impulsa un cálculo y se enclava acá. Esto es lo que nos da el cólico, ¿no? Entonces tenemos un cuadro, digamos, conforme va pasando el tiempo, acá nos dan un antiespasmódico, con los movimientos el paciente este vuelve a caer el cálculo dentro de la bolsa y te pasa el cólico, ¿no? Entonces ya tranquilo. Pero esa inflamación que se causó acá en la pared de la vesícula biliar la vamos a poder ver, ¿no? Y no es, pues, digamos, un solo cuadro de cólico, son varios cuadros de cólico que las personas manifiestan. Entonces eso va a hacer que, digamos, la vesícula biliar también ya no sea, digamos, un cuadro de una colecistitis aguda, sino ya sea un cuadro crónico, ¿no? Se hace agudo cuando el cálculo se enclava acá y no puede pasar. Y sí o sí tiene que entrar a sala de operaciones el paciente. Entonces, ahí vamos a ver un cuadro de una colecistitis crónica reagudizado. O sea, ha habido un fondo ya que tiene tiempo de inflamación y se ha agregado, digamos, un cuadro agudo, ¿no? Porque el cálculo se ha enclavado acá a nivel del bacinete, ¿no? Y está causando una obstrucción. Esto va a hacer que la pared tan delgadita de la vesícula también se inflame.
Entonces acá tenemos el corte histológico de la vesícula, esto tenemos en nuestras láminas, lo vamos a ver el día lunes. Acá tenemos la vesícula, vean, son pliegues parecidos a los del intestino, pero solamente vemos un epitelio cilíndrico, no hay células caliciformes. Este epitelio se puede replegar acá en la capa fibromuscular. La vesícula biliar no tiene su mucosa, tiene capa mucosa, que viene a ser todo esto, tiene una capa fibromuscular y tiene su serosa. Claro, la vesícula tiene una parte que está, digamos, asentando sobre el hígado y otra parte que, digamos, está expuesta, ¿no? Entonces, esa parte que está expuesta en la cavidad peritoneal va a tener serosa, ¿no? Entonces, acá estamos viendo parte de las capas del apéndice y vemos también, por ejemplo, que acá debajo del epitelio hay un montón de puntitos moraditos. Esos puntitos chiquititos, porque esta es una vista panorámica que nos está mostrando el órgano, corresponde a un cuadro de una colecistitis crónica, ¿no? Acá vemos otro cuadro, este es un útero, en el que estamos viendo, por ejemplo, el cuello uterino, acá estamos viendo el orificio cervical externo, parte del cervix y vemos acá estas áreas amarillentas. Entonces, todo esto está con áreas, digamos, como con heriditas, áreas de erosión, y esto también va a causar un cuadro de una cervicitis aguda, ¿no? Entonces, las pacientes van a manifestar dolor, leucorrea, y acá estamos viendo, digamos, en fresco, ¿no? Un cuello uterino que nos llama la atención. Entonces esto ya está fijado, por eso se ve de un color medio pardo rojizo, parte, digamos, de lo que vendría a ser el reborde que se saca algo de la pared vaginal. Y acá tenemos el canal endocervical y más hacia arriba tendríamos la cavidad endouterina, ¿no? Acá el orificio que se ve, digamos, bien irritado, edematizado, rojito, ¿no? Y de ahí se toman las biopsias del orificio cervical externo. Normalmente debería ser todo rosadito, pero acá lo estamos viendo con áreas de erosión, medias áreas incluso más eritomatosas, más rojitas, como que hubiera un fondo hemorrágico, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos, digamos, en un corte histológico? Vamos a ver el epitelio del cervix. Acá estamos viendo en medio del epitelio áreas rojitas, quiere decir que hay hematíes, entonces esto hace que se vea de color rojo, porque hay extravasación, salida de hematíes al epitelio, ¿no? Y también estamos viendo parte de componente inflamatorio por acá. Ese componente inflamatorio está entre linfocitos y neutrófilos. Esto viene a ser parte de la mucosa del cervix, ¿no? Un epitelio poliestratificado, no queratinizado porque es mucoso, ¿ya? Acá vemos, digamos, ya más rojito, con áreas hemorrágicas, entonces vamos a ver también mayor cantidad de componente inflamatorio, ¿no? Más linfocitos, vamos a ver ya incluso neutrófilos que están en medio de las glándulas endocervicales y esto es parte del estroma, ¿no? Otro cuadro que también se ve bastante frecuente son las salpingitis crónicas, ¿no? Y dentro de la salpingitis crónica vamos a ver cuadros por tuberculosis, ¿no? Salpingitis específica o tuberculosis. La tuberculosis puede producir también daño a nivel de la trompa uterina y ser una causa también, digamos, de eh, las pacientes no pueden embarazarse, ¿no? Digamos, hay un tiempo en el que sobre todo que se da, digamos, en la época fértil de la mujer, no tiene hijos, ¿no? Entonces se empieza, digamos, a hacer un estudio, se empieza a averiguar, de repente hay un cuadro infeccioso que está causando obstrucción a nivel de la luz de la trompa, ¿no? Y eso es digamos, lo que no permite que el óvulo fecundado pueda anidar en la pared uterina. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos en esta parte, digamos, distal de acá de la trompa, a un área con abundante material purulento. Acá parte de la pared de la trompa. Este es porque la trompa a veces se enrosca, ¿no? Tiene un trayecto medio tortuoso. Entonces acá se ha hecho un corte como un pancito, por eso lo vemos así, ¿no? Entonces, y se identifica sobre todo en esta parte distal
un área abscedada, ¿no? Llena de material purulento. Entonces, pero para que haya llegado esto ha pasado tiempo y vean, ¿no? Se compromete toda la pared, no solamente una parte de la trompa uterina, sino se llega a comprometer a veces toda la trompa. Entonces, en los cortes histológicos podemos ver que en un fondo, digamos, crónico, ya incluso hay una reinfección. Entonces, vamos a tener un cuadro crónico reagudizado. Acá está la trompa, esto viene a ser el útero chiquito y vean las trompas, dilatadas, grandes, ¿no? Llenas de componente inflamatorio, la trompa destruida. Entonces, esto lógicamente es lo que va a causar, digamos, una esterilidad en las pacientes, ¿no? Que no pueden tener hijos. Acá está la trompita, las vellosidades de la trompa. Miren, llena de componente inflamatorio, ¿no? Tenemos entre linfocitos y neutrófilos. Todos estos puntitos son linfocitos, los más redonditos, y los que tienen más chiquititos vienen a ser los neutrófilos. Se agrega también congestión vascular. Vean estas vellosidades de la trompa, son amplias, dilatadas, incluso las células están proliferando, ¿no? En respuesta a este cuadro, digamos, de infeccioso. Acá mayor proporción también de componente inflamatorio en la trompa. Tenemos también la minita de esto para poder ver, ojalá nos alcance tiempo. Pues ahora tenemos acá un cuadro de una colecistitis, esta es la vesícula que habíamos visto anteriormente. Así también se aparece, ¿no? Todo, digamos, la mucosa erosionada con áreas grisáceas. Y en la vista panorámica también vamos a ver un epitelio ya, digamos, con áreas incluso que como que se desprenden, con áreas de esfacelación, ¿no? Acá vemos parte del epitelio de la vesícula, componente inflamatorio en la lámina propia. Ayer me preguntaron, dice que una pregunta de examen es que ustedes digan dónde está la lámina propia. La lámina propia está debajo del epitelio. También se le llama corion. Los libros, algunos le llaman corion, otros le llaman lámina propia, ¿no? Y ahí está el componente inflamatorio entre linfocitos y células plasmáticas. Esto corresponde a un cuadro de una colecistitis crónica. Acá más componente inflamatorio, esto también lo vamos a ver el lunes. Entonces, un adelanto para que nosotros ya nos podamos ubicar y sea más rápido nuestro, digamos, nuestro trabajo, ¿no? Otro vemos que vamos a ver también estos cuadros de esofagitis crónica. Esos cuadros en los que hay reflujo, dolor retroesternal, como que se regresa todo el contenido gástrico y nos irrita el esófago, ¿no? Entonces, esta es una vista endoscópica, el gastroenterólogo ve estas áreas rojitas en el esófago, cambios de coloración, ese cambio de coloración de lo que es rosadito que pasa a un color medio asalmonado, nos hace pensar en una esofagitis de reflujo, ¿no? Una esofagitis crónica de reflujo que puede ser también una lesión, digamos, precancerosa, ¿no? Habíamos visto que se da una metaplasia a nivel del esófago, ¿no es cierto? El esófago, ustedes habían visto que teníamos un epitelio escamoso, pero por la agresión de los jugos gástricos a nivel del cardias, el epitelio mucosecretor cambia hacia un epitelio intestinal para poder resistir, digamos, a ese reflujo, esa regurgitación de contenido gástrico con bilis, con ácido clorhídrico que irrita la pared del esófago, ¿no? Entonces, el esófago a nivel del cardias va a cambiar, ya no va a ser ese epitelio mucosecretor, sino va a ser un epitelio tipo intestinal que resista, ¿no? Pero esta metaplasia a la larga puede convertirse en un crecimiento desordenado, que es una displasia, y esto llevará a un cáncer. Por eso es importante tener en cuenta este concepto. Si nos alcanza tiempo el día lunes, vamos a poder ver una lámina de metaplasia de un esófago de Barrett. Acá tenemos el epitelio del esófago, un epitelio poliestratificado, no queratinizado. Vean ustedes en la parte superficial, no se ve capa córnea, terminan en células nada más. Entonces, esto es lo que lo diferencia, por ejemplo, de la piel. Ambos son epitelios poliestratificados, pero la diferencia en la mucosa es que no se observa capa córnea, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en la imagen. ¿Y qué estamos viendo en el espesor de las células acá?
Estamos viendo esto, las flechitas nos está señalando componente inflamatorio. En el esófago de Barrett, aparte de ver neutrófilos, vamos a ver también eosinófilos. Es otra característica, ¿no? Y ya vamos a ver, digamos, en otro extremo, vamos a ver ese cambio, esa metaplasia intestinal que se da, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, componente inflamatorio en medio del epitelio, abundantes eosinófilos, y digamos, o sea, la metaplasia que se va a dar va a ser, digamos, epitelio tipo intestinal con células caliciformes, ¿no? Estas áreas claras corresponden a células tipo intestinal, ¿no? Entonces, este epitelio va a resistir esos jugos, ¿no? Entonces, pero esto ya les ha dicho que la metaplasia puede convertirse en una displasia y posteriormente en un cáncer, ¿no? Y esto ya lo hemos visto al inicio, la colitis crónica, a mayor aumento igual, componente inflamatorio. Otra cosa que también se ve bastante frecuente es la gastritis crónica. Acá tenemos también un corte de mucosa gástrica, epitelio mucosecretor, un tanto medio pálido, es un moradito bajito, no hay células caliciformes, es solo células cilíndricas, es una monocapa, quiere decir una sola hilera. Estas son, el epitelio se repliega en el corion y va a formar las glándulas gástricas, ¿no? Entonces, como sabemos, el estómago tiene diferentes partes, tenemos el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro, ¿no? ¿Dónde se produce la mayor cantidad de lesiones? A nivel del antro. Entonces acá estamos viendo un corte de una mucosa antral con componente inflamatorio, incluso hasta se pueden llegar a formar acúmulos linfoides, acá vemos linfocitos y y el resto de los linfocitos también los vamos a observar acá en la lámina propia, ¿no? Debajo del epitelio. Entonces, esta gran cantidad de linfocitos, células plasmáticas, macrófagos nos corroboran el diagnóstico de una gastritis, ¿no? Y acá tenemos que buscar al Helicobacter pylori, que es el que causa esta lesión, ¿no? Entonces, acá a nivel del moco hacia la luz, vamos a ver abundantes palitos, ¿no? Que el Helicobacter pylori, que es el que va a causar este cuadro. Acá mayor aumento, componente inflamatorio en medio del epitelio, en medio de las glándulas antrales. Acá igual, glándulas gástricas, epitelio cilíndrico, muco secretor, la lámina propia con células plasmáticas, linfocitos. Acá tenemos otro, un cuadro de una tuberculosis pulmonar. Este es un corte de pulmón. Vemos estas áreas amarillentas. Son cuadros de necrosis gaseosa, nódulos que son subpleurales. Acá tenemos otro corte de pulmón en el que estamos viendo múltiples áreas irregulares, pardo-amarillentas, son áreas de necrosis gaseosa, ¿no? Esta es una vista macroscópica. Microscópicamente estamos viendo los granulomas que también ya los hemos visto en el servicio, en el laboratorio. Acá vemos hacia la parte, todos estos son granulomas, reconocemos parénquima pulmonar, espacios alveolares, y acá vemos un granuloma, acá otro y acá otro, ¿no? Entonces, todos estos granulomas nos están indicando que estamos frente a un cuadro de una tuberculosis, ¿no? Hacia la parte central debe estar la necrosis gaseosa, vamos a ver a mayor aumento. Acá vemos parte de las células epitelioides, ya les había dicho, estas células epitelioides son así alargaditas, son macrófagos modificados. Todos estos se colocan junto con los linfocitos alrededor de la necrosis gaseosa, ¿no? Entonces forman parte de lo que es el granuloma. Y acá tenemos la famosa necrosis gaseosa, un área rosada, amorfa, no tiene células, solo se ve como tierra y alrededor vemos el componente inflamatorio, ¿no? Todo esto va a formar el granuloma. Algunos textos hacen referencia a que hacia la parte periférica hay gran cantidad de linfocitos y le llaman corona de linfocitos, ¿no? Acá tenemos las células epitelioides, medias alargaditas, como que estuvieran paraditas, medias perpendiculares a la necrosis, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, todo esto forma el granuloma tuberculoso. Acá la célula de Langerhans, también les había explicado,
Esta célula es una célula gigante multinucleada, es también un macrófago modificado, los núcleos se acomodan en forma de raje y es una célula que también está tratando de desaparecer, de destruir al Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Acá otro granuloma, en pulmón es lo más frecuente. Bien, chicos, hasta acá tendríamos esta primera práctica, digamos, con imágenes de las láminas que hemos visto, que espero les puedan ayudar y también nos puedan ayudar para que el día lunes podamos hacer un poco más rápido nuestras clases, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro de esta parte? Como ustedes pueden ver, se juntan algunas cosas como por ejemplo la necrosis coagulativa con la inflamación aguda. Estamos viendo inflamación crónica en la necrosis gaseosa y algunos otros cuadros, ¿no? Que tenemos laminitas y vamos a poderlas observar el día lunes. Entonces yo espero que nos alcance tiempo para poder, digamos, llevar a normal nuestra práctica y ustedes puedan, digamos, ver todas estas láminas, ¿no? A ver, Yajaira, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Yajaira, ¿estás por allí? Yajaira se quedó dormida, creo. Yajaira, no me escucha, está seco. Doctora, sí, dígame. ¿Alguna pregunta, Yajaira? No, doctora, todo claro. Ya, entonces espero que esto también les sirva para que ustedes puedan hacer vuestros dibujos. Ahora, respecto a los casos clínicos, ¿cómo más o menos vamos a hacerlo? Así como lo que estamos haciendo ahorita virtual, también vamos a hacerlo otro día. Entonces, solamente estoy esperando que pasemos esta parte de inflamación viendo las láminas, entonces ya ustedes se van a poder ubicar porque al mismo tiempo se van a poder, digamos, integrar conceptos de lo que es lesión celular e inflamación, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a poder diferenciar. Por ejemplo, ponemos un caso clínico, ¿no? Paciente de 45 años, trabajador. Mm, y digamos, es una persona que trabaja en una oficina, parte, digamos, de su trabajo lo realiza sentado en una computadora, pero también esta persona asiste a un gimnasio todos los fines de semana, ¿no? Entonces, trata de mantenerse, digamos, una línea corporal estable. Y esta persona sufre, digamos, una caída en su bicicleta, ¿no? Al caerse, sufre una fractura de pierna, hay una lesión a nivel de la tibia, una fractura conminuta y el paciente es sometido, digamos, a una intervención quirúrgica. Se le coloca unos platinos y una fijación externa, ¿no? Para poder, digamos, hacer que esta fractura pueda, digamos, aproximarse a los extremos óseos y pueda, digamos, formarse el callo óseo y posteriormente ya el hueso, ¿no? Ya restablecido. Pero, digamos, es un paciente que va necesariamente a estar inmovilizado, ¿no? Entonces, al estar inmovilizado, va a sufrir, digamos, como consecuencia de la fijación externa del pie inmovilizado, no va a tener movilidad ese miembro, ¿no es cierto? Entonces va a entrar en un periodo más o menos de falta de ejercicio y falta, digamos, de movilización durante un tiempo, ¿no? Aproximado de un mes y medio. Al cabo de ese tiempo se le retira, digamos, la fijación y lo que nosotros observamos es una flacidez, digamos, a nivel de la pierna, ¿no? Tocamos los gemelos y están como si estuvieran moviéndose, están sueltos. ¿Qué nos estaría indicando esto, por ejemplo, macroscópicamente, ¿no? A ver, ¿alguien puede dar una idea? ¿Qué estaría pasando con los gemelos que tienen en los miembros, en el miembro inferior lesionado? Puede ser atrofia, ¿no? Claro, eso es, digamos, lo que ustedes tienen que reconocer, ¿no? Entonces, vamos a tener casos clínicos en los que ustedes van a hacer ejercicio, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tenga un cuadro de una cervicitis
con una leucorrea, un sangrado, se le toma una biopsia de cuello uterino, nosotros vemos una mucosa con infiltrado, más o menos cuál sería el diagnóstico, ¿no? Entonces ahí podemos poner, digamos, una cervicitis crónica, una cervicitis aguda. Entonces ustedes más o menos así se van a orientar. Entonces yo lo que quiero es que, digamos, ustedes puedan razonar y puedan hacer ejercicio, ¿no? Entonces nos va a servir bastante hacer, digamos, ya termina la parte de inflamación. El lunes yo quisiera pedirles, no sé si podríamos, ustedes tienen tiempo a eso de las 2 de la tarde el lunes o tienen clases. El lunes tenemos 2 exámenes de semio, doctor. Ah, entonces no van a poder. No, entonces chicos, los dejo estudiar. Ya entonces den su examen de semio, terminamos el miércoles nuestro examen de pato. Y bueno, espero que el repasito que hemos hecho ahora también les pueda servir para su examen, ¿no? Entonces ya vamos a ver, de repente el lunes en la noche hacemos otro repasito pequeño para vuestro examen, ¿ya? Entonces ya el lunes conversamos en el salón. Bien, chicos, muchas gracias por vuestra atención. Terminamos el día miércoles, hacemos mediadores e inflamación crónica, ¿no? Para poder terminar esta semana con todo lo que es, digamos, la parte de inflamación y habríamos avanzado. Entonces vamos a quedar de repente en hacer los fines de semana tipo repasitos para que vayamos afianzando nuestros conocimientos porque no nos está alcanzando tiempo, ¿verdad? Sí, te agradecemos por eso, doctor. Muchas gracias. Ya, Tomás. Entonces, bien, chicos, muchas gracias por vuestra atención. Nos estamos viendo el día lunes en la mañana. Ya, gracias. Chao, Bye, doctora, bye. gracias. Gracias, doctora. Lunes. Doctora, muchas gracias. Ya, más bien Gabriel, te voy a volver a mandar el PPT porque he visto que ahí tiene unas diapositivas repetidas, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Ya, ya, Gabriel. Bendiciones, cuídense, buen fin de semana. Ya nos estamos viendo el lunes. Ya, doctora, igual usted. Gracias, chicos.